decíamos en la apertura, un femicidio que pone a Santa Fe dentro de estos 4 que han ocurrido en estos últimos días, cifras que horrorizan. Hace poco tiempo atrás, el Observatorio sobre Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Nación ponía de manifiesto cifras que son escalofriantes. La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en cuarto lugar en cantidad de femicidios. Bueno, el caso de María Cecilia Burgat es el que ha conmovido, trabajadora de la salud. Bueno, por más que sea lo que sea, nada amerita que una mujer sea asesinada, ¿no? Sí, estamos hablando de más de 170 femicidios en lo que va del año. Es decir, en Santa Fe 19, es decir, que cada 2 semanas muere una mujer. En manos de un hombre, ¿no? Y bueno, está María José Díaz, de Ni Una Menos Rincón, Carmen Cornalio también, y Susana Stochero, que reúne, en cierta forma, 3 condiciones que queríamos compartir con ella. Primero, como mujer que tuvo que hacer una lucha para, digamos, ocupar un lugar dentro del espacio político y gremial del país. Segundo, ella planteó el tema de inseguridad como uno de los temas principales cuando fue candidata. Y hace horas acaba de morir un comerciante en pleno centro de la ciudad de Santa Fe de un balazo en el corazón. Bueno, y tercero porque, lidera el gremio del cual compartió durante mucho tiempo María Cecilia, tanto como delegada como congresal de ATSA, ¿no? Así que, bueno, no es un buen momento para tenerlas aquí, pero hay marchas en toda la ciudad de Santa Fe y queríamos saber qué es lo que piensa, ¿no? Susana. Pensar que es un horror. Sí. Hablar de un feminicidio es hablar de un espanto, porque atrás de ese feminicidio de Cecilia hay 2 hijas, hay una abuela de 94 años que quedan sin manutención porque el único sostén era Cecilia, y hablar de una vida en flor como era Cecilia, porque era una mujer joven, porque tenía un montón de proyectos y porque le quitaron la vida, se la arrebataron, sucedió lo que nunca debe suceder. Y esto ya es una cuestión que se repite con una virulencia cada vez más grave en nuestro país. Este fin de semana fueron muchos casos, sumando el de Cecilia, en el país, y la verdad que estamos preocupadas en el sentido de ver cómo evitamos que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Por un lado, la justicia tiene que actuar rápido y actuar bien. Por otro lado, la policía también tiene que actuar rápido y actuar bien. Estas 2 cosas no están funcionando bien, esto es cierto. Porque incluso la justicia ha dejado libre a muchos sospechosos y hasta culpables de determinadas agresiones a mujeres, y después pasan cosas peores. La policía no escucha el reclamo cuando una mujer va y se presenta porque tiene una agresión de su compañero, de su excompañero, tiene un acoso, tiene llamadas insistentes en el celular, tiene una persecución. Tampoco escuchan a los reclamos del entorno que muchas veces se dan, porque normalmente una mujer que sufre de acoso o de violencia, como le pasó a Cecilia, suele contactarse con su entorno. Entonces estamos en una situación donde nos siguen matando. Este es el problema que tenemos. María José o Carmen, ¿por qué cuando el tema está tan visibilizado se producen más casos? ¿Por qué creen que aumenta este tema? Aumenta la estadística, y lamentablemente una estadística no es un número, es una mujer muerta más. ¿Acabó? Un poco y un poco. Es una pregunta que se viene haciendo la sociedad, y es una pregunta que no puedo responderte así porque sí. ¿Cuál es el motivo exacto? Porque no está, porque si la tuviéramos dejaría de existir y tendríamos la respuesta.
pero sí sabemos los factores que influyen a la hora de que ocurre un caso de violencia de género. Y el contexto y la situación de esa mujer lo determina en un montón de problemas que llevan al golpe, a la violencia psicológica, a la violencia sexual, a la violencia patrimonial, a la violencia económica. Y sobre todo esos tipos de denuncias que, como nombró acá Norma, ¿dónde las denunciamos? Porque vos vas a la comisaría y decís, por ejemplo, si me insulta todo el tiempo, bien, toma la denuncia, me insulta todo el tiempo, sí, ¿qué te dice? Me dice puta, me dice deja de juntarte con esa, no vengas para acá, no vengas para allá, no te vistas así, bien, ahí no. Esa es una pregunta. La formación con perspectiva de género sería, ¿cuánto hace que usted está en pareja con esta persona? 20 años. Y durante esos 20 años la misma persona te lo relata, durante 20 años me trató así, durante 20 años. Entonces ahí se encuadra la violencia psicológica, la violencia patrimonial, porque seguramente no se va de esa casa porque le dedicó la vida a esa pareja, a criar sus hijos, por mandato social o familiar, se haya elegido o no. Dependencia económica sí, también. Dependencia económica. Entonces, esas cuestiones son las que no estamos viendo. Y esa violencia que se ejerce cotidianamente en las instituciones o en la sociedad o en la familia, eso hace que en vez de que frene, siga creciendo, y todo hace que sea impune, que sigamos cometiendo. Total, no hay respuesta del Estado. Y esa perspectiva de género que planteabas, ¿no? La necesidad de formarse, ¿quién la debe tener? ¿La policía? ¿Quién recibe la primera denuncia? Toda la sociedad. Para mí, toda la sociedad. La perspectiva que tiene que tener el personal policial, la tiene que tener el fiscal, la tiene que tener el juez. Bueno, en general, lo que tiene que ver con violencia de género, violencia doméstica, la jefa de las fiscales es una mujer, ¿no? La mayoría están compuestas por mujeres. Sí, en realidad en toda la sociedad, como decían recién las compañeras, a ver, el hecho de ser mujer no te garantiza tener perspectiva de género. Las mujeres también estamos criadas en este sistema patriarcal que nos enseña la supremacía del varón, o que es más inteligente, o que es más capaz, o que esto también hace que a la hora de aplicar las políticas públicas uno no tenga en cuenta las desigualdades o los diferentes accesos a las oportunidades. La ley Micaela un poco plantea esto, y viene que, bueno, recientemente sancionada en Santa Fe, que nos pone a capacitar a todos los agentes de los 3 poderes del Estado en esa perspectiva de género que nos permita elaborar una política pública pensando en toda la sociedad. El Ejecutivo necesariamente tiene que tener esta formación, el Legislativo también, porque a la hora de juzgar, que no nos vuelva a pasar, como el caso de Micaela, que es la que lleva el nombre de la ley, de que un juez deja libre a un femicida, que sale y vuelve a hacer lo mismo. Y también en el Poder Legislativo, porque necesitamos leyes con perspectiva de género. Sí. De la misma forma, con esto que ustedes preguntaban, bueno, ¿qué pasa en esta sociedad que aparece un caso y aparecen varios? Rita Segato planteaba, es una antropóloga argentina que viene estudiando mucho el tema lamentablemente, digamos, el fenómeno de la violencia, y ella decía, así como en su momento los medios de comunicación se pusieron de acuerdo para las situaciones de suicidio, no contar determinados detalles, porque de alguna manera se entendía que era un fenómeno contagioso, ella plantea de la misma forma con los femicidios. Evitar desde los medios de comunicación en su tratamiento no solamente la parte de la intimidad de la mujer, para no seguir vulnerando sus derechos, contar quién era su amiga o cómo era su vida o si iba o no iba a la escuela, no da indicios de por qué la mataron. Entonces plantea, bueno, no es necesario ahondar en la intimidad de la mujer como de alguna forma juzgándola, pero por otro lado también no ahondar en los detalles que hacen al hecho en sí del femicidio, porque de alguna manera produce este efecto contagio de que otras personas en la misma situación repliquen. Hubo una ola de mujeres incendiadas, hubo otra ola de mujeres acuchilladas, y aparece como de darle idea al femicida a partir de lo que se replica en los medios. No sé si estoy muy de acuerdo con vos. Es decir, es polémico, ¿no? Depende de cada periodismo. No, o sea, lo que pasa es que no es un tema de estar de acuerdo o no con el concepto. No, con el planteo. Digo, si yo me sumo al planteo de que este tema hay que esconderlo, yo estoy prácticamente profundizando la cultura del patriarcado que ustedes condenan. O sea, creo que visibilizarlo
depende de la forma en que uno lo haga, supuesto. significa exponer el problema, Por supuesto. ponerlo sobre la mesa, no esconderlo, porque esconderlo significa que culturalmente estamos profundizando lo que ustedes demandan, lo que ustedes condenan. Seguro. Perdón. No es ¿No? esconderlo, No. para aclarar, digamos, No, por si no, no quedó no, claro no, está también bien, para la no, audiencia. pero- El planteo es Sí. pedirle a los medios de comunicación Sí. que tengan en cuenta la intimidad de la mujer, pero también el cuidado a la hora de relatar determinados detalles de la situación. Que puedan... Pero los medios han hecho muchas veces, a partir del detalle, que puede ser insignificante o no, de que el marido era un golpeador, por el testimonio de vecinos, y que el juez fue el responsable de dejarlo en libertad y terminó matándola. Eso forma parte también de la estructura periodística del caso. ¿Puedo aportar? Dale. Con todo respeto. En esto, no es personal, pero sí, sí. me parece que es conceptual el tema también de la construcción de perspectiva en el lenguaje a la hora de informar un caso Sí, de sí. femicidio y violencia de género. La formación hace a que, por ejemplo, como nosotros comuniquemos, se va a dar la investigación, porque siempre hay un imputado y una víctima, y si hay un imputado y una víctima, hay derechos para ambos y hay defensa para ambos. Entonces, si yo estoy contando, no porque supongo que fue y hizo esto y lo otro, No, a la pero- hora de un juicio, esas estrategias de investigación se boicotean, quiera creerlo o no. Sí. Por una cuestión, o sea, yo he estado en situaciones de entrevista de noteros a víctima, sí, pero vos si vos contás, no, le dije, es porque si ella cuenta cómo fue, la defensa va a saber qué responder a la hora de la audiencia imputativa. Obviamente, sí, te entiendo. Entonces es importante que los medios... Por eso te decía, depende de cada periodismo, depende del periodista, depende de la profesionalidad de cómo se trata un tema. Fíjense con el caso de Cecilia, por ejemplo, el apuro de los medios. Nosotras estábamos muy pendientes de los medios porque, bueno, era un caso que nos toca muy de cerca, porque Cecilia es de Rincón. Y lo que veíamos es que antes, por ejemplo, de que la familia misma se entere de que habían encontrado el cuerpo y que ya estaba identificado, en los medios ya aparecía esta primicia, la encontraron, el detalle de cómo la encontraron, el detalle de cómo había sido asesinada. Sí. A ver, para la sociedad ya el hecho de por sí es brutal. No hace falta contar cuántas puñaladas, en dónde, cómo hizo, de qué manera la engañó para llevarla a la casa. Y eso es lo que planteaba Rita, digamos, en términos teóricos, es decir, cuando uno genera una espectacularización de esa situación, que en los medios aparezca primicia, fue encontrada muerta, y la desesperación por quién cuenta primero una situación que es dolorosa, que vulnera los derechos de toda la familia o de la intimidad. De la misma manera hay otra teoría que plantea que, bueno, aumentan los casos de femicidio porque las mujeres estamos Hacen más siendo... marcha. Claro, estamos Es adquiriendo el cada vez más revanchismo- libertad, entonces de el alguna revanchismo de manera... la ola feminista. Claro, es como una represalia al empoderamiento de las mujeres. Y de alguna manera, como vos decís, podría ser peligroso, depende de donde uno lo entiende, porque tal vez puede ser un llamado a, bueno, volvamos a casa, quedémonos quietas para que no nos maten. Susana, bueno, liderás un gremio donde, bueno, mayoritariamente son mujeres, ¿no? Y se ha dado muchos casos también que, digamos, no digo primer paso, pero el acoso laboral también de puede sufrir una mujer puede terminar en violencia también. Sí. ¿O no? Sí, sin duda. El acoso laboral hoy es el gran tema, y sobre todo para las mujeres, porque las mujeres normalmente cuando trabajamos estamos solas y somos quienes sostenemos una familia. Entonces, el cuidado de no perder el empleo, de no perder el lugar de trabajo, hace que las compañeras acepten determinadas situaciones que en otro marco no las soportarían. Además de todo lo que decían las compañeras respecto al patriarcado, a la formación cultural que todos tenemos y tenemos que desandar y tenemos que aprender un nuevo lenguaje, una nueva acción, una nueva perspectiva, que tiene que ser toda la sociedad la que se forme, que hay que empezar a formar a los niños, que gracias a Dios se está dando, pero que tenemos un territorio, que es el territorio de la mediana edad hacia la adultez mayor, que no está trabajado y que es donde más casos se están presentando en este momento de todo tipo de violencia. Lo que ellas contaban de las denuncias que no le toman, que cómo se lo dice, que cuántas veces se lo dice, etcétera. La falta de respeto a la víctima es total. Yo realmente quiero hacer un reconocimiento a Cecilia, porque Cecilia
además de ser la víctima de un feminicidio, Cecilia fue delegada de personal, Cecilia estudió enfermería en nuestra organización sindical, se recibió de enfermera en ATSA Santa Fe, Cecilia fue... reclamaba por todos los derechos de su compañera, estudió la licenciatura, Cecilia vivía para sus 2 hijas y para su abuela, tenía proyectos de vida, es decir, salgamos del entorno dramático de la muerte para recordar la vida de Cecilia, que fue muy rica, que fue muy provechosa, que fue de entrega, porque si hay algo que reconoce Rincón, San José del Rincón, no podía hacer la síntesis, San José del Rincón, es justamente la solidaridad de esta compañera. Entonces, ¿qué están planteando las compañeras? Que los medios se detienen en cómo murió, los medios se detienen en la sangre que derramó, y no se detienen, y no los estoy señalando a ustedes, sino en general, sino que se están, que tenemos que ver quién está atrás de esa muerte y cómo es el victimario, porque el victimario es el responsable de eso. ¿Cuál es la historia del victimario? ¿Cuál es la foto? La foto, la imagen, ¿dónde está? ¿Por qué sus iniciales? ¿Cómo lo conocemos? Porque de la víctima sabemos todo y del victimario no sabemos absolutamente nada. Ahora están recorriendo por las redes porque algunas compañeras han subido fotos y están diciendo quién es. Por ahí hay que preservar los derechos constitucionales porque es inocente hasta que se lo demuestre. Hay una presunción de inocencia, es un proceso legal, constitucional y de justicia. Pero si hay una confesión de asesinato, como en este caso, lo tiene que resolver el juez. Lo tiene que resolver el juez. Estamos de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero de cualquier manera, tenemos que analizar las circunstancias y ver hacia dónde gira la investigación. Porque si no, estamos siendo cómplices de matarla nuevamente a Cecilia cada vez que se toca el tema en una de estas cámaras. Cuando se hace esa afirmación, ¿no? Con tanto énfasis, Susana, ¿es porque ustedes sospechan que va tomando otro rumbo? Porque la situación que se vive de inseguridad total y absoluta, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, por supuesto, pero enmarquémonos donde vivimos. Porque hay un gobierno que es responsable hasta el 10 de diciembre de garantizarnos la seguridad de los santafesinos. Y hay un gobierno que es responsable de que la policía funcione. Y hay jueces que son responsables de que la justicia funcione. Nosotros como ciudadanos necesitamos que el sistema democrático dé respuestas a las necesidades que tenemos los ciudadanos. Y en ese marco estamos haciendo el reclamo. Y además es importante que uno como ciudadano sea vigilante también de la justicia. Exactamente. Sea vigilante de los pasos que da el Poder Judicial en todo sentido. Que no vuelva una Micaela. Claro, pero las tenemos, tuvimos 5 o 6 este fin de semana. Hay algo importante que vos decías ahí de la sociedad. Y me parece que cada quien tiene su nivel de responsabilidad y no podemos diluir una responsabilidad en la otra. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad más responsable, más justa, más respetuosa. Vivimos en una sociedad violenta y por momentos se mezclan los femicidios con los otros hechos de inseguridad como si fuera todo lo mismo. No son lo mismo. El hecho de femicidio es puntualmente una violencia contra la mujer que es específica. No le pasa a un varón esto de ir por la calle y esta brutalidad a la hora del asesinato. Le pasan otras cosas. Ahora, vivimos en una sociedad que claramente es violenta en su forma de relación. Y el Estado tiene su parte de responsabilidad, pero los ciudadanos también la suya. Empezar a educarnos en otro respeto. Por ejemplo, en el tránsito, sin ir más lejos, ¿a quién no le ha pasado el bocinazo porque se corre de carril o porque se demora? Vivimos en un contexto de violencia que se reproduce y se genera hacia distintos lados. Yo quisiera hacer un pequeño aporte sobre el tema del camino y la ruta de la denuncia. Obstaculizar y demorar y hacerle la vida más difícil a las mujeres para denunciar también termina en un femicidio. El Estado es responsable. También el Estado tiene que hacer... Sí, eso... lo tiene que hacer más acotado y en beneficio, porque el hombre que es violento espera en su casa el acta de medida de notificación, mientras la mujer pasa 9 horas o 2 días haciendo una media distancia. Gracias por haber estado aquí en este par de